Buenos días. Como preámbulo a la conversación, al mensaje de hoy, quiero informarles que República Venezuela y la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda estamos trabajando para crear una serie de cursos, una serie de seminarios sobre temas de política, de filosofía, porque estamos convencidos que el mejor aliado que tiene la tiranía es la ignorancia política, la ignorancia en los temas políticos, el desconocimiento de los temas fundamentales de la geopolítica, de la república, del Estado, y queremos poner en manos de ciudadanos venezolanos, de civiles y de militares, una serie de ideas, de conceptos, y poner también en manos de todos una serie de tesis para la discusión y el debate que nos permitan entender no solamente cómo salir de esta infame tiranía, sino también qué vamos a hacer después, hacia dónde vamos a ir, cuál es el horizonte para la Venezuela de los próximos 500 años. Como todos ustedes saben, Repúblicos es un movimiento, no es un partido político, y nos inspira la idea de construir la nueva República de Venezuela, una república que esté basada en la libertad, que esté basada en la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y, por supuesto, en la absoluta separación de poderes. Sobre el tema de hoy, es una pregunta que tenemos que plantearnos los civiles y los militares: ¿por qué todos los militares de las Fuerzas Armadas venezolanas están bajo sospecha de rebelión? Hay que recordar que desde 1999 se inició un proceso de asalto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y bajo esa pretensión de Chávez de politizar a las Fuerzas Armadas, esta institución y todos sus componentes quedaron relegados prácticamente a ser el brazo armado del grupo en el gobierno. La Fuerza Armada venezolana quedó totalmente desnaturalizada al dejar de ser la Fuerza Armada de la República de Venezuela para convertirse en el grupo armado que protege y que sostiene por la vía de las armas a quienes hoy tienen el control del poder en Venezuela, del poder político, por supuesto. Y que de esa situación, donde se hizo una purga, por supuesto también alentada o facilitada por esos incidentes que permitieron poner en evidencia a muchos militares que tenían una posición beligerante en contra del régimen, se inició una purga que fue seleccionando a aquellas personas que no eran vistas con cierta aquiescencia, cierta confianza por el régimen, y fueron relegadas a un plano pasivo, y en muchos casos fueron expulsados, fueron sacados de las Fuerzas Armadas. Lo que tenemos ahora, hoy, es una Fuerza Armada que fue de manera casi quirúrgica, sus cuadros, su oficialidad fue seleccionada en base a criterios de lealtad a una idea política. Sin embargo, a pesar de que esos cuadros en las fuerzas militares fueron seleccionados por el régimen, es inevitable que esos mismos componentes, que esos mismos cuadros, que los oficiales y soldados sientan el impacto no solamente del deterioro económico y social en Venezuela, sino el impacto del desmoronamiento moral de la institución a la cual pertenecen. Esto, por supuesto, toca el tema de aquellos militares, oficiales, soldados que se sienten aún chavistas, pero que tienen una contradicción, porque a ellos se les enseñó y se les entrenó para defender la Constitución de Chávez de 1999. Y la contradicción está en que esa misma Constitución que ellos están llamados a defender establece preceptos que están en contra de lo que a ellos se les obliga hoy a hacer. Y esa contradicción está estallando en las Fuerzas Armadas. Por eso mucha gente, muchos civiles, no nos explicamos cómo es posible que una Fuerza Armada que presuntamente tendría una orientación eminentemente chavista o a favor del gobierno de Maduro, comienzan a surgir expresiones de inconformidad, de descontento, de protesta y de rebelión en contra del régimen. Esto es el resultado del deterioro de las condiciones materiales de los oficiales y de los soldados, pero también es el resultado de contradicciones que el gobierno no ha podido y no podrá resolver, porque el gobierno le está pidiendo a los militares que hagan algo para lo cual no fueron formados, que en lugar de la lealtad y de la fidelidad
a la República, que es lo que supuestamente establece esa Constitución del año 99, se les pide que firmen y que suscriban públicamente una declaración de lealtad a Nicolás Maduro, a la persona de Nicolás Maduro, a sabiendas de que es una persona que está ejerciendo la presidencia de la República de manera ilegal e ilegítima. Por eso el balance hoy es que cualquier militar, cualquier oficial o soldado que no exprese de manera estridente su proclama en favor no solo del socialismo del siglo XXI, sino su proclama en favor del gobierno de Maduro, está bajo sospecha. Esto pone a la inmensa mayoría de los oficiales venezolanos, de los militares venezolanos, bajo sospecha de rebelión. Pareciera que el gobierno pues también fracasa en ese intento de aislar a los militares de su realidad, de su entorno social, de su entorno familiar. Estamos hablando de militares que sí, ciertamente están siendo, por la vía del miedo, de la presión y también por la vía de las prebendas, están siendo llevados a a realizar actividades que son completamente en contra de la naturaleza de un militar. Pero estos militares tienen familias y estos militares, así como ellos forman parte de estas familias influyen y son el reflejo de lo que está pasando en el país. De manera que no es posible concebir a una fuerza armada que esté desconectada de lo que está pasando en el país. Yo creo que es importante hacer énfasis en lo que está ocurriendo hoy día dentro de los cuarteles. Hay una fuerza armada, hay una institución que nosotros, los repúblicos, nos negamos a generalizar y a condenarla como institución. Sabemos que la institución ha sido arrastrada de una manera inmoral, denigrante, para ponerla al servicio del régimen, pero también rescatamos la idea y hacemos énfasis que hay importantes sectores, cuantitativamente hablando, que están en este momento expresando su descontento frente al régimen de Maduro y que por eso están siendo perseguidos. De manera que admitir que en efecto la gran mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas están bajo sospecha de rebelión simplemente por el hecho de no expresar en forma incondicional su apoyo al régimen de Maduro, confirma que sí hay esperanza que efectivamente en las próximas semanas o en los próximos meses pueda surgir un reagrupamiento, un realineamiento de importantes sectores que no necesitan estar liderizados, pero que sí necesitan tomar conciencia de su papel en esta coyuntura que vive Venezuela. Que en el momento en que estos militares tomen conciencia de que son la inmensa mayoría de la Fuerza Armada y que a su vez están en conexión con la inmensa mayoría de los venezolanos, en ese momento quizás podremos ver el florecimiento, la materialización de la necesaria alianza cívico-militar para devolverle a Venezuela la justicia y la libertad.